Acompañadme, hermanos, por favor, a la carta de Judas. Es corta, aún así no la leeremos entera. Carta de Judas está justo antes de Apocalipsis. Leeremos los versículos del 1 hasta el 16. Dice así la palabra del Señor. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Judas. La sola palabra suele producir multitud de sentimientos encontrados y no muy agradables, la mayoría. Es sinónimo de traición, de robo, de maldad, de condenación, de apostasía. Es casi un insulto que te llamen así, eres un Judas. Pero hoy no vamos a hablar de este Judas. Judas era un nombre muy común entre los judíos. Judas es la forma latinizada o castellanizada de Judá, en hebreo. Y es un nombre que significa alabado, elogiado. Y hay motivos para elogiar a este Judas. Podemos elogiarle. Podemos decir que esta carta restaura el buen nombre de Judas o de Judá. Aquel traidor es el máximo exponente de la apostasía. Este Judas nos muestra cómo identificarla, cómo luchar contra ella y cómo expulsarla de nuestras iglesias. Hoy, hermanos, esta carta es más apremiante que nunca, o quizás nunca ha dejado de serlo. Siempre ha sido una carta apremiante. Es verdad que es una carta bien conocida, todos sabemos que viene antes de Apocalipsis, sabemos que es corta, conocemos muy bien los primeros versículos y conocemos muy bien la doxología final, pero es una carta dura. Es una carta acerca de la cual no se suele hablar demasiado o quizás no se suele predicar demasiado, porque no siempre es agradable hablar en los términos y de las cosas que está hablando Judas. De hecho, puede llegar a indisponer a las personas el contenido de esta carta. Celebramos los 500 años de la Reforma. Se está conmemorando en muchísimas partes del mundo, en España hace poco, en Madrid, el 15 de julio, si no me equivoco. Hermanos, aquello ha sido un espectáculo. Luz, color, colegueo, buen rollito, vamos a llevarnos bien con todos, que nos conozcan, que vean que los evangélicos no somos bichos raros, que podemos hacer acampadas en la calle, que podemos ir por el metro proclamando el amor de Dios. Pero, hermanos, el verdadero significado de la Reforma, volver al Evangelio, volver a la palabra, yo he oído muy poco. Parece como si la Iglesia hubiera vendido su primogenitura por un potaje de humanismo y amor universal y ha olvidado los pilares de nuestra fe. Hay que ser relevante, hay que ser emergente, hay que estar al loro de los problemas de la gente. Pues yo os voy a decir yo los problemas de la gente, el pecado. Pero de pecado tampoco hemos oído hablar demasiado. Pero eso sí, de la trata de blancas, de la discriminación de sexos, de esto sí que hemos oído hablar. Y bastante. Eso sin contar con la permanente perversión y violación de parte de la Iglesia, no en España, en el mundo, acerca de los valores y estándares puestos por Dios en cuanto a la sexualidad entre el hombre y la mujer. Hoy en día se acepta en las iglesias a personas que son parejas de hecho, viven sin casarse, o son no solo homosexuales, sino que son practicantes de la homosexualidad. Incluso estas personas llegan a ocupar puestos en las iglesias, como el de pastores o pastoras.
¿por qué no hablar del liberalismo teológico? Una gangrena que se va infiltrando en seminarios, denominaciones, iglesias, un liberalismo doctrinal que niega la suficiencia de la palabra, la inspiración de la palabra, la inerrancia de la palabra, que niega la mismísima resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que niega la obra del Espíritu Santo en la regeneración y en la santificación de las personas. Al fin y al cabo es la vieja incredulidad vestida de teología. No hay demasiada diferencia. Y el tiempo nos faltaría, y no me gustaría extenderme demasiado, si hablamos del neocarismatismo, del G12, del Evangelio de la Prosperidad, de los profetas y las profetisas, de los apóstoles y ya lo último, las apóstolas, sectas. Todo esto está en medio o alrededor de la Iglesia. Pero al final no es nada más que paganismo o nueva era, como queramos llamarlo, gnosticismo, codicia, brujería, espiritismo. Son los mismos perros con diferentes collares, que siempre han estado en la Iglesia y rodeando a la Iglesia. Entonces, al final, ¿qué tiene Judas que decir a todo esto? Bueno, lo hemos leído, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en que Judas tiene mucho que decirnos. Mucho. Nada de esto es nuevo. La apostasía está infiltrada en las iglesias ya desde tiempos de Judas. Las herejías y los abusos, el legalismo o el abusar de la gracia de Dios viviendo pecaminosamente no es algo nuevo en la historia de la Iglesia. La perversión del Evangelio no es algo nuevo en la historia de la Iglesia. Supongo que a todos nos suena. Así que Judas, como he dicho antes, sigue siendo tan necesaria como siempre. Vamos a considerar Judas. Empieza la carta diciendo: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Es muy interesante esta introducción. Y antes quisiera decir que es una carta muy intensa. Posiblemente todos diréis al final: ¿no has dicho esto? ¿No has dicho lo otro? Y tendréis toda la razón. Hay muchas cosas que no vamos a poder recalcar, pero también os digo que son 2 sermones. Así que tengamos todos un poco de paciencia, en la medida de lo posible. Empieza Judas diciendo las palabras que hemos leído, los versículos 1 y 2. Judas es un medio hermano de Jesús, hermano de Santiago. Pero fijaos cómo se introduce con humildad. Igual que Santiago lo hace en su carta. Siervo, esclavo de Jesucristo. Dice: no, que yo soy el medio hermano de Jesús. Que yo sé cosas de él que vosotros no sabéis. Yo sí que os puedo hablar de Jesús. ¡Wow! Maravillas. No. Siervo. Y hermano de Jacobo, porque Jacobo sí que era alguien con autoridad en la Iglesia, una persona reconocida. Podía haber muchos Judas, muchos Judá, así que él se identificaba como hermano de Jacobo para que supieran qué Judas soy. ¿Sí? No para ponerse flores. ¿Qué diferencia, hermanos, esta actitud de Judas de la de los falsos maestros que buscan permanentemente la prominencia? Y fardar, si me permitís la expresión de que conocen a este, conocen a aquel, es que soy amigo de tal o amigo de cual, o hijo de fulanito. Es que está Pepe y ahora está Pepito. Supongo que os imagináis de quién puedo hablar, ¿no? Le pones un diminutivo y sigues con las mismas mentiras y apostasías que tu padre, ¿no? Da igual, no te cambies el nombre. Siervo, esclavos de Jesucristo. En la Iglesia, hermanos, no hay parentescos que nos den un pasaporte a nada. Dios tiene hijos, no nietos. Hemos de ser engendrados como hijos de Dios para poder decir que somos siervos, esclavos
de Dios. Dios es quien salva, Dios es quien capacita, Dios es quien comisiona siempre. El verdadero maestro es humilde, como Judas, como Cristo, el mayor maestro, nuestro maestro. Y sigue diciendo Judas: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esto, hermanos, es una descripción de la Iglesia. Somos los llamados, somos santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esto es una carta por y para la Iglesia. Es una carta para creyentes y para advertir a creyentes y para fortalecer y edificar a verdaderos cristianos. Somos llamados, eso es lo que significa Iglesia, llamados afuera. Somos santificados en Dios Padre porque somos apartados para un propósito y guardados en Jesucristo. Esta es una carta para la Iglesia fiel, para la que de verdad es Iglesia, para la Iglesia que persevera, porque está siendo preservada por Dios y nadie la va a arrebatar de su mano. Y el deseo de Judas para esta Iglesia, si os fijáis, es que abunden ¿en qué? En misericordia, paz y amor. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. No dice multiplicad vuestra misericordia, paz y amor. Es una confianza plena que tiene Judas en que la verdadera Iglesia, de parte de Dios, va a recibir en abundancia estos dones. Misericordia, paz, amor, en definitiva, gracia. Judas está deseando gracia para la verdadera Iglesia del Señor Jesucristo en vista de los tiempos difíciles que le va a tocar afrontar. El deseo de Judas es este. Judas desea que nuestras vidas estén inundadas de esa gracia. Pero de todas formas, aquí parece que vemos en la lectura que hay como una especie de ruptura. Judas está llevando una dinámica y hace como un parón. Fijaos, dice en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Y por qué? Pues porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas quiere hablar originalmente de nuestra común salvación como creyentes, y el tono de la carta al principio así lo parece. Los términos que utiliza son claros. Él habla a los llamados, santificados, guardados, habla de la misericordia, la paz y el amor, pero de repente, bruscamente cambia el tema. Dicen, hermanos, yo quería hablaros de esto, pero precisamente por los ataques que esto, nuestra común salvación, la nuestra, está recibiendo, tengo que cambiar el tema. Ya os escribiré otra carta más agradable. Tengo que hacer un cambio. Él quiere advertir a la Iglesia. ¿Acerca de quiénes? De los apóstatas, de los falsos maestros, de los lobos que han entrado en el seno de la misma. Y claro, para vencer a un enemigo, ¿qué es lo mejor? Conocerlo, ¿sí? Para vencer un virus, ¿qué se hace primeramente con ese virus? Antes de crear una vacuna, se estudia, se ve su potencial y también se ve su debilidad. Y esto es lo que está haciendo Judas, nos está abriendo la anatomía de los apóstatas, el ADN de los apóstatas, para que la Iglesia esté preparada, para que la Iglesia pueda responder a ese enemigo de la cruz de Cristo. Fijaos que dice, es curioso porque es como un virus también, dice que han entrado ¿cómo? Encubiertamente. O sea, los apóstatas no van a entrar por la Iglesia diciendo, hola, soy un apóstata, soy un lobo rapaz, vengo a robaros a las ovejas, así que preparaos, ya listos. No operan de esta manera, lo hacen
encubiertamente. Y por eso son tan peligrosos. Porque de entrada no es evidente, o no suele ser evidente, que entran de esta manera en la iglesia. Como el virus, hemos dicho, se mueve astutamente entre las células y poco a poco las va infectando, hasta que todo el cuerpo lo está. Pero hermanos, no debemos de sorprendernos. Esto no nos tiene que tomar de sorpresa. Está profetizado. Desde Génesis 3:15 se habla de una simiente de la serpiente que va a ir paralela a la simiente de la mujer. La iglesia ha de estar preparado para ello, el pueblo de Dios ha de estar preparado para ello. Fijaos, dice Judas que han sido ¿qué? Destinados. Está dentro del plan soberano de Dios que estas personas hagan lo que hacen en la iglesia. Algunos dicen, qué mal están las cosas. Y están mal, ¿eh? ¿Cómo puede ser? Qué mal está la iglesia. El fin se acerca. Bueno, no voy a discutir que el fin se acerca. No sabemos cuándo se acerca. Puede ser mañana. Así que, sí. El fin, evidentemente, se acerca. O más bien nosotros nos acercamos al fin. Pero hermanos, no nos sorprendamos. Vendrán. Van a venir. Por lo tanto, hemos de estar preparados para combatirlos. Han sido destinados por Dios en su providencia. No podemos evitar que vengan. No podemos evitarlo. Ni que actúen. No podemos evitarlo. Pero sí que podemos combatirlo. Sí que podemos atacarles. Sí que podemos desarmarles. Sí que podemos ser anticuerpos contra ese virus en la sangre del cuerpo de Cristo. Y estamos llamados a eso. Se nos llama a contender ardientemente. Y hermanos, demos gracias en la providencia del Señor. En medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, es cuando más brilla la luz. Es cuando el Evangelio puede brillar con más fuerza. Es un privilegio y una responsabilidad que se nos ha asignado. Contender por la fe. Ardientemente. Voy a dejar este versículo aquí, me gustaría volver a él al final, a modo de conclusión. Así que, como os he dicho, no es nada nuevo. Sigue diciendo Judas, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fijaos, nada nuevo. Judas nos está poniendo ejemplos del Antiguo Testamento. Nos habla de la desobediencia y rebelión de Israel. Nos habla de los ángeles caídos que abandonaron los cielos desobedientemente, rebeldemente. Nos habla de la perversión y desviación total de las ciudades como Sodoma y Gomorra. Este es el ADN de los apóstatas. Son incrédulos, son rebeldes, son perversos. Y en muchos casos pervertidos. Así que la clave para entender a un apóstata es la carnalidad. Son carnales, no espirituales. Y nosotros, los espirituales, podemos examinarlos y reconocerlos, porque el hombre espiritual discierne todas las cosas. Y a eso estamos llamados. Pero también en esta denuncia, en este mensaje tan duro, hay un mensaje de esperanza. Fijaos, todos estos ejemplos del Antiguo Testamento nos están diciendo que fueron, ¿qué? Castigados, condenados. Los apóstatas, los lobos, los falsos maestros no van a vencer. No han vencido nunca, ni van a vencer ahora. Les espera la condenación. Están destinados para esta condenación. Lo hemos leído. Destinados para esta condenación. Y al mismo tiempo, hermanos, esta carta también nos interpela a nosotros.
Para mí ha sido muy duro leer y preparar el sermón. También nos pone cara a cara con nuestra carnalidad. Hermanos, examinemos cada una de las cosas de las que estamos hablando hoy. Y si vemos en nuestro corazón algo de esto, arrepintámonos. Busquemos al Señor. Que no seamos entrampados por la dureza de nuestro corazón. También es un mensaje para nosotros. Sigue diciendo Judas. No obstante, y ahora empieza ya a describir de una forma más, digamos, más detallada cada uno de los aspectos de los apóstatas. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos, o sea, estos apóstatas, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Estos hombres, estas mujeres, tienen la mente contaminada, cargada de fantasías ególatras y egoístas. Sueñan, se ven a sí mismos como apóstoles, se ven a sí mismos como mensajeros, fantasean acerca de lo que no saben y acerca de lo que saben. Según ellos reciben, atención, nuevas revelaciones, nuevas profecías, sueños. Es más, dan una autoridad inusitada a los sueños. Hermanos, los sueños son, decía el poeta. Los sueños son nuestro cerebro haciendo un informático por aquí, desfragmentando el disco duro, ¿sí? ¿No? Esos son los sueños, todo poniéndose en su sitio, en la cabeza. Pasan cosas muy raras en los sueños. Evidentemente Dios los ha usado. No puedo discutir, creo que nadie, que Dios en un momento dado los pueda usar, pero no podemos elevarlos a rango de nueva luz, de nueva revelación, ni de ningún tipo de autoridad, y mucho menos por encima de la palabra. No nos dejemos entrampar por estas ideas, hermanos. No nos dejemos entrampar. Lo que tenemos nosotros, completa e inspirada, es la palabra de Dios. Y estamos llamados a conocer, a escudriñar la voluntad de Dios para nosotros también, en la palabra de Dios. No en los sueños. No necesitamos sueños. Esforcémonos por conocer la palabra y no seamos cristianos freudianos interpretando sueños. Aquí está toda la revelación consumada. Que el Señor nos ilumine para comprenderla. Pero estos siguen en su soberbia, fantasean, dan sus propias opiniones. Esto les lleva al orgullo, les lleva a la prepotencia y se rebelan contra todo tipo de autoridad. Aquí dice Judas potestades, en originales glorias, doxias. Es un término amplio que puede referirse a todo tipo de autoridad, pero especialmente, y por las palabras que vienen después, hablando del relato del arcángel Miguel y Satanás, se nos está hablando de las potestades celestiales, de los ángeles. De los ángeles. Fijaos, aquí nos está hablando de un incidente respecto al cuerpo de Moisés. No se nos aclara por qué estaban peleando acerca del cuerpo de Moisés, Satanás y el arcángel Miguel. Podría ser porque Satanás lo quisiera usar en sentido fetichista, para hacer idolatría con él. En cualquier caso, la palabra no nos lo dice, pero dice que existe esta lucha. Pero Miguel, que es un arcángel,
un jefe de los ángeles, no se atrevió a blasfemar contra Satanás, quien posiblemente haya sido el ángel más poderoso que ha existido y de mayor rango y autoridad que ha existido. Solo tenemos que leer Ezequiel 28 para verlo. Ni siquiera este arcángel, un ángel de Dios, un ángel escogido de Dios, se atrevió a blasfemar o a reprender a Satanás, el diablo.